Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Números capítulo 13, versículo 33, que a la letra dice: nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así le parecíamos. Según el diablo, ¿cómo eres? ¿Creerá que eres un valiente y poderoso guerrero de Dios o un debilucho a quien puede darle una paliza cuando se le antoje? La respuesta a esa pregunta depende de ti. Lo comprendí cuando estaba estudiando acerca del pueblo de Israel y de cómo fracasaron al entrar en la tierra prometida. La clave de su fracaso se encuentra en las palabras: nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así le parecíamos. La razón por la cual los israelitas estaban tan aterrorizados de pelear contra los gigantes de Canaán no era porque esos gigantes fueran tan grandes, sino porque los israelitas se veían a sí mismos como enanos, como pigmeos. La imagen que tenía de sí mismo fue la que los derrotó. Esa es la realidad. No tanto fue el enemigo. Ellos estaban totalmente derrotados en ellos mismos aún antes de entrar al campo de batalla. El mismo principio se aplica en tu vida como creyente. La imagen que tengas de ti mismo es la que cuenta. Si a tus ojos eres un cristiano débil y sin poder, el diablo te atropellará 3, 4, las veces que sean necesarias durante el día. Pero cuando empiezas a verte como un hijo, como una hija de Dios, como un conquistador del Dios Todopoderoso, como un justo, como un sabio, como un hombre que puede entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro y está equipado con el mismo poder de Dios, el diablo querrá esfumarse al instante en el que él te vea. Huirá y dirá: patitas, ¿pa' qué te quiero? El diablo preferirá hacer cualquier cosa antes que venir contra alguien que es valiente, osado, porque él mismo es un cobarde. A decir verdad, desde que Jesús se levantó de la tumba, el corazón de Satanás se ha turbado al escuchar ese nombre de la boca de quien tiene fe en Cristo y pronuncia y conquista y ve que eso es una realidad, porque no hay dado otro nombre debajo de la tierra más que el nombre de Jesús, donde se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Todo nombre, todo hombre, toda circunstancia, toda situación, toda adversidad se dobla entre el poderoso nombre de Jesús. Si no te ves fuerte en el Señor, necesitas cambiar tu opinión de ti mismo. Debes llenarte por completo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para que vivas como un gigante espiritual. Cámbiale ese sentir y cambia esa perspectiva que el diablo quiere poner a tu mente de que eres una langosta, de que eres una cucaracha, de que eres nada. Eso no es así. El que es una langosta, el que es una cucaracha, el que es nada, el que fue derrotado en el Calvario y que Jesús le derribó, le quitó todos los dientes y está chimuelo, está mellado, es Satanás mismo. Así que, amado, vive la palabra, vive la realidad, vive lo que Jesús conquistó y te entregó a ti y conquista. Párate, sé valiente, mírate como Él te ve, fuerte, poderoso, sabio. El Padre te ve como a Jesús, te ve como heredero, como coheredero. Esa es la realidad de las cosas. Por eso hoy yo te animo a que vivas la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recibe esta palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En la sección Pregúntale al Pastor. Aquí tengo una pregunta. Bueno, fueron varios. Hoy no voy a decir el nombre del amado, de la amada,
porque son varios y coinciden, uno de la Ciudad de México, uno de la Ciudad de Córdoba, otro de Querétaro, otro más de Centroamérica, de Costa Rica, de Guatemala, otro más de Venezuela, que vive en los Estados Unidos, que vive en Arkansas, otro amado que vive en el estado de Texas, en la Florida. Bueno, les voy a... Esa es la pregunta prácticamente igual que aparece. Me preguntan así a grandes rasgos: pastor, Dios le bendiga, que siga prosperando todo lo que usted haga y emprenda. Le agradecemos los mensajes que nos envía cada día. Y la pregunta es la que sigue, pastor: ¿puede uno ser cristiano y nunca ir a la iglesia? Fíjate cuál es la pregunta. ¿Puede uno ser cristiano y nunca ir a la iglesia? Pues, estimados amados y amadas, pues no solamente de los que escriben, sino los que reciben este mensaje día a día, te daré cabal respuesta y les daré cabal respuesta, pero creo que es importante para entender la pregunta. Primero, debemos de definir los términos para asegurarnos que estamos contestando la pregunta apropiada. Si hacemos la pregunta apropiada, entonces podría ser algo así: ¿puede un cristiano ser un cristiano que realmente haya recibido a Jesús en su corazón y no asistir a la iglesia? Bueno, entonces pues quedaría algo así: ¿es un cristiano salvo, verdaderamente cristiano, por el hecho que vaya a la iglesia? ¿O deje de ser cristiano por el hecho de que deje de ir a la iglesia y no asista a una congregación? Entonces la respuesta es un absolutamente no, porque uno no tiene que ir a la iglesia para poder ser cristiano. Por supuesto, eso es lo que hace un verdadero cristiano, pero eso no lo convierte en un cristiano, o si no asiste, deja de ser cristiano. Entonces la pregunta sería: ¿puede un cristiano ser cristiano y no ir a la iglesia? La respuesta es sí. Tú puedes ser un cristiano y nunca ir a la iglesia. Pero el asunto de la salvación, si uno la pierde o no la pierde por falta de su asistencia a la iglesia, aunque eso solamente, si pensáramos así, reduce a la salvación a un acto de una buena obra, de un acto que determina si uno es salvo, cuando la salvación no consiste en obras, no consiste en asistir o no asistir a la iglesia, sino la salvación es por gracia, por la obra que hizo Jesucristo en el Calvario, y eso no es competencia de nosotros. Eso fue entregado y se nos dio una vida eterna. Entonces, significa que uno, entonces, pastor, entonces eso podría significar que uno no debería ir a la iglesia, o que no es necesario ir a la iglesia. Pues yo diría que la pregunta debe ser considerada de la siguiente manera: ¿es la voluntad de Dios que el creyente o el cristiano vaya a la iglesia? Entonces la respuesta terminante es sí, absolutamente. Para hacer la voluntad de Dios, o empezar a hacer la voluntad de Dios, es necesario congregarse, es necesario asistir a la iglesia local. Es la voluntad del Padre, el deseo y el mejor anhelo y el plan de Dios de que todo creyente sea una hija de Dios, un hijo de Dios, y que todo aquel o aquella que se llama ser cristiano o cristiana debe de asistir a la iglesia local. Existen más de 70 escrituras y mandatos en el Nuevo Testamento solamente de la importancia que cada creyente debe de asistir a la iglesia, y cómo el llamamiento de estimularnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, el servir en amor, de orar los unos a los otros. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, perdonándonos los unos a los otros, llevando la carga. Si tú ves alguno que cometió algo, llámale, y si no entiende, preséntalo delante de la iglesia. Todos esos mandatos, de uno o de otra manera,
solamente pueden efectuarse o cumplirse cuando estamos conectados al cuerpo de Cristo, dentro del contexto de una iglesia local. De otra manera no podríamos cumplir ese mandato. Pero quizá de una forma más clara, más explícita, más precisa, es la que nos narra el libro de Hebreos en el capítulo 10, del 24 al 25, que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El consejo bíblico es muy claro. Es el deseo de Dios que nos congreguemos. Es la responsabilidad nuestra para con Dios de congregarnos. Que semejantemente debemos entender que cuando uno le dio el corazón al Señor, fue para conectarse a Él y estar en el cuerpo de Cristo. El no congregarnos es rechazar el cuerpo de Cristo. Eso es algo que Dios ha hecho para ti, para mí, para todos aquellos que reciben a Jesús. Es como si yo desconectara mi dedo meñique de la mano izquierda de mi cuerpo, por más cercano, por más cerca que esté mi dedo meñique de mi cuerpo, no está conectado a mi cuerpo y se morirá, y con el tiempo se va a secar. Lo mismo sucede con el creyente que no se congrega. Eso nos debe de quedar claro, que tu salvación no depende de congregarte semanalmente, aclaro, pero definitivamente tu decisión de asistir al cuerpo de Cristo, de congregarte, va a determinar tu crecimiento, tu madurez, tu salud espiritual, porque en el congregarse vas a ser edificado, perfeccionado, vas a crecer espiritualmente, y a medida que te empieces a integrar y convivas con los hermanos de la iglesia local, tu vida va a florecer. La palabra nos llama a someternos los unos a los otros, a someternos a líderes, a pastores, que den buen testimonio. ¿Cómo uno puede cumplir esos mandatos de someteros a vuestros pastores si no estamos conectados, si no tenemos un pastor local? ¿Cómo? Muchos dicen, es que mi pastor es Dios. No salgas con esas cuestiones. Eso es bárbaro y eso es antibíblico. Y quizá si refieres a Jesús, seguramente eres un hijo o una hija de Dios, pero no me vengas con el cuento. Eso no es la voluntad de Dios, y pienso que estás en un retroceso. Eres un cristiano tibio o frío, eres un cristiano, pues simplemente hay muchos cristianos. La iglesia de Dios es muy grande. Desafortunadamente hay más iglesia que no se congrega que la que se congrega, desafortunadamente. Y los que no se congregan no son salvos y recibieron a Jesús, no depende de eso. Son cristianos carnales, cristianos nenes, cristianos que se van a pasar toda la vida ahí y nunca van a disfrutar el cumplir el propósito de Dios. Entonces, quizá muchos digan, bueno, ya con esa palabra es suficiente, total con que entre al cielo. No se trata de eso, amado. Se trata de ser felices, y la única manera de ser felices es cumplir el propósito de Dios. Yo te animo, si no te congregas, congrégate en donde invoquen el nombre de Jesús. Obvio, yo te invito, si tú vives en este sector, que te congregues con nosotros. Las puertas están abiertas. Hay cientos y cientos de amados que se congregaban en el centro cristiano y ya no se congregan. Ya se acostumbraron a estar en casa por años, aún antes de la pandemia. Y eso es terrible, amado. Yo te invito, vente. Y muchos amados que se convirtieron en una campaña, que se convirtieron en una cédula, que se convirtieron por un testimonio, que se convirtieron en el hospital cuando estuvieron enfermos, recibieron a Jesús, etc. Hay muchas maneras si no se congregan. Amado, por favor, congrégate. Es necesario que asistes a la iglesia, es necesario que tengas un pastor, es necesario que tengas un lugar donde se escuche la palabra de Dios, que oren, que te exhorten. Gloria a Dios, ¿verdad?, por las ofrendas. Gloria a Dios por las semillas de bendición que siembran. Que el Padre los bendiga muchísimo.
pero sobre todo es muy importante que nos congreguemos y después que debemos de servir los unos a los otros. Ya es tiempo, cuanto más aquel día se acerca, nos exhorta el libro de Hebreos. Amado, esa es mi respuesta a la pregunta. Mejor dicho, bueno, a mí me preguntaron, ¿puede ser cristiano y nunca ir a la iglesia? Por supuesto que sí, porque no depende de congregarnos. Pero la pregunta sería, ¿es la voluntad de Dios el congregarnos? Por supuesto, es la voluntad de Dios. Ahí está tu crecimiento. Así que, amado, amada, yo te espero y entremos a la sección de orando. Padre, yo te doy muchas gracias. Padre, hay miles y quizá millones de hijos, de hijas tuyas, que tú los salvaste por esa preciosa sangre, por ese sacrificio maravilloso, y que se convirtieron en su momento y por X razón o por Y situación, ellos dejaron o nunca asistieron a la iglesia, Padre, y están ahí en casa, y están ahí en el trabajo y se la llevan. Son hijos, pero como si no fueran hijos, y algunos inclusive están sirviendo en el chiquero del Señor de los chiqueros, y están ahí como hijos pródigos. Yo te ruego, yo te pido por ellos, por ellas. Yo te pido por cada hombre, por cada mujer, por cada hijo, por cada hija que no se congrega, Padre. Pido por ellos que tú los toques, que tú los llames, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Despierta sus espíritus. Yo no los puedo hacer, no lo podemos hacer, por eso oramos. Espíritu Santo, tú eres el que los puedes convencer de toda justicia, de toda verdad. Tú eres el que los puedes llevar a la verdad, Señor, porque Jesús dijo que tú vendrías y nos darías lo que es de Él, nos enseñarías. Por eso, Espíritu Santo, toca esas vidas, llámalos, Señor, tócalos, Señor, y no solamente cuando estén en problemas, no solamente cuando tengan un accidente, no solamente cuando se enfermen, no solamente cuando tengan una crisis familiar o una crisis financiera o de cualquier tipo, que es cuando miran, es cuando están tirados en la lona y la única mirada es hacia arriba porque están tirados, están tumbados, Señor. No queremos de esa manera, Padre. Llámalos, tócalos, Padre, que vengan a tu rebaño, que vengan a la iglesia, que vengan a congregarse, que vengan a recibir de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ministra sus corazones, ministra sus espíritus, ministra su ser. Y yo te pido, Padre, que fortalezcas al rebaño que está asistiendo, que está pasando momentos difíciles. Padre, súplelos. Ministra sus vidas. Krama tatara. Shekatalamakanda, jeje, Shatataramacanda. Yo traeré a los míos, solamente tú confía. No es tu guerra, no es tu batalla, pero lo que tienes que hacer, mi amado, mi amada, es clamar, es buscar mi rostro, y tú verás como yo traía el maná sin que tuvieran que hacer ningún esfuerzo. Así yo traeré a mis hijos, a mis hijas que están en algún lugar. Si ellos me invocaran, si ellos clamaran a mi nombre, yo seguramente yo les contestaré, porque yo soy el Señor, porque yo soy el Dios Todopoderoso, y yo morí por ellos y sigo dando mi vida por ellos. Pero ahora yo los traigo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Pero predica en tiempo y fuera de tiempo, sirve, que no desmaye tu corazón, camina y avanza, que mis promesas yo las cumplo, yo las cumpliré. No temas ni dudes de lo que yo te he dicho. Marcha, camina, avanza al llamado, al supremo llamamiento el cual yo te he hecho. No temas, es tiempo de salir a la luz, es tiempo de salir del escondite, es tiempo de salir del anonimato, porque vienen tiempos de cambio para bien. Así te dice el Señor, amada iglesia, así nos dice el Señor. Padre, yo tomo esa palabra como si me hubieras hablado. Yo tomo esa palabra para mí, y que cada amado tome esa palabra para ellos y para ellas, en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está.
y nos vemos para la próxima. Bendiciones en el minuto de información, en el minuto de agradecimiento. Amados, este domingo tendremos en Dios, se siguen escribiendo finales felices. Yo te espero. A los amados y amadas que les están invitando para que compartan lo que Dios está haciendo. Prepárate, ora, ayuna, medita en lo que vas a hacer, honra al Señor en esa oportunidad y invita a tus familiares, invita a tus amigos. Creo que es un tiempo especial, importante para que nos congreguemos. También ese sábado las mujeres tienen su reunión en las instalaciones del Centro Cristiano Córdoba a las 6 de la tarde. Así de que nos vemos este fin de semana, no sin antes orar y agradecer al Padre por todas las cosas buenas, bellas, maravillosas que el Padre está haciendo con vosotros. Gracias, Padre. Yo te doy muchísimas gracias y te agradezco por todos los amados en cualquier rincón del país, en cualquier ciudad, en cualquier nación donde nos están escuchando, que puedan recibir de ti en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones.